Pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como para iniciar yo te quería que revisemos un poquito lo que la Iglesia nos propone hoy en la oración colecta. La oración colecta es una oración que está dentro del misal y está dada para la misa del día de hoy. Seguramente, si nos ponemos a ver la misa que se subió al grupo, ahí el Padre la va a rezar. Y se llama oración colecta porque recoge todas las intenciones nuestras de los que estamos participando, y el Padre las eleva al Señor en ese momento de la misa. Y la oración colecta de hoy dice: Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, una bonita oración, ¿no? O sea, es como para que la tengamos en cuenta. Esta oración se hace después de que el Padre hace el saludo inicial, nos ponemos en la presencia del Señor, hacemos el pedido del perdón, y a continuación es como el cierre de todas las oraciones iniciales. Y se llama así oración colecta, que siempre tiene un tinte así, como protección y de ruego al Señor, ¿no? Es muy importante esta oración. Y a continuación de ella, nosotros ya pasamos directamente a las lecturas en la Santa Misa. Sí. Y bueno, como vimos esto de que nosotros vamos a ver ahora la celebración de la palabra, como el mismo título lo dice, es una celebración, es una fiesta. Lo mismo que la Santa Misa, es una fiesta. En este caso, el centro de todo es la palabra de Dios. No sé si ahora yo podré, Meli, compartir un video que es de YouTube. ¿Se podrá? No Sí, tengo sí. idea. Sí, Ajá. ahí yo te... A ver. Ahora podés compartir ya. Podés compartir, Ajá. viste que dice compartir pantalla. Sí. Abajito. Vos ahí Sí, seleccionás y buscas el YouTube. Si ya lo tenés abierto, te va a mostrar la pantalla. Ahí voy. Si no, decime cuál es. Sí, YouTube. mejor, porque yo acá no lo tengo. Bueno. No lo puedo enganchar. ¿Cómo se llama el video? Ahora te digo. Bueno. Ahí está. La celebración de la palabra, dice el video. Bueno. Es de Así Prensa. Ah, bien. A través de las redes sociales, me comenta dice... a través de
lo que significa la celebración de la palabra cuando no se puede realizar. Hermano, a través de las redes sociales se comenta a través de lo que significa la celebración de la palabra cuando no se puede realizar la Santa Misa. Es el que tiene Sí, ese que estaba sonando. ¿Sí? Ah, bien, bueno. Ese es. Bien, ¿pueden ver todos? Sí. Un hermano a través de las redes sociales me comenta a través de lo que significa la celebración de la palabra cuando no se puede realizar la Santa Misa. Me cuenta una situación en particular, una parroquia que es atendida por sacerdotes de una congregación, de una orden religiosa, y existen algunas ocasiones en que los sacerdotes no pueden, son pocas, pero existen ocasiones en que los sacerdotes no pueden asistir a celebrar la misa y entonces envían a un diácono de la congregación a realizar una celebración de la palabra que usualmente va acompañada con la distribución de la Eucaristía. Y este amigo decía que lamentablemente muchas personas apenas se anunciaba que no iba a haber misa sino celebración de la palabra, una cantidad importante de fieles abandonaba la iglesia y no se quedaba para la celebración de la palabra. Entonces me pedía, Alejandro, ¿puedes explicar de la importancia que tiene la celebración de la palabra? No es la Santa Misa, pero la celebración de la palabra es una celebración de algo que es hermoso, válido, lícito y que tiene un enorme tesoro para la vida espiritual y efectos para la vida espiritual. Pero antes de hacer eso, quiero referirme al tema de la celebración de la palabra como alternativa a la misa. Nosotros sabemos que en muchos lugares alejados, donde no hay sacerdotes, algún religioso o religiosa preside la celebración de la palabra el día domingo, y esa celebración de la palabra es lo más cercano que tenemos a poder cumplir con el precepto dominical y en consecuencia participamos en ella. Pero como sabemos, no es el sacrificio de la misa. Entonces, se celebra la liturgia de la palabra, se leen las palabras, hay un comentario que no es una homilía, porque la homilía solamente la pueden predicar sacerdotes o diáconos, ¿no? Entonces, si es un religioso o una religiosa o un ministro extraordinario de la comunión, entonces estas personas pueden hacer una reflexión, una meditación, y después se procede, cuando es posible, cuando existe suficiente hostias consagradas, a dar la Eucaristía ya consagrada, las hostias ya consagradas, porque como no hay misa, no hay consagración de la Eucaristía, ¿no? Entonces tiene que hacerse con hostias que ya estén consagradas. Esto obviamente es una tristeza para aquellos lugares donde no se puede celebrar la Santa Misa, y auténticamente no se puede celebrar la Santa Misa, es una tragedia. Y nosotros por eso es que tenemos que rezar tan insistentemente por las vocaciones. Tenemos que pedir que el Señor envíe obreros a sus mies. Necesitamos más vocaciones, necesitamos cada vez más personas que puedan presidir la Eucaristía, necesitamos vocaciones sacerdotales, necesitamos más sacerdotes. El Señor Jesús mismo lo reconoció. La mies es mucha, ¿no? La cosecha es gigante y los obreros son pocos. Oren para que el Señor envíe más obreros a sus mies. El mismo Jesús nos dijo que oremos por las vocaciones sacerdotales, porque se necesitan más obreros para la mies del Señor y para que no exista ninguna comunidad que no tenga la posibilidad de celebrar la Santa Eucaristía el domingo, ese don tan enorme que los que vivimos en una zona urbana o los que vivimos como yo mismo en una parroquia, lo tengo cotidianamente a la puerta de mi casa, y es un don al que nunca hay que acostumbrarse,
jamás hay que dejar de dar gracias por ello, por tener la opción de la Santa Misa, y especialmente cuando se presenta el magnífico don de la opción de la misa diaria, además de la misa dominical. Pero también quiero dirigir una palabra, antes de hablar de la importancia de la celebración de la palabra, quiero dirigir una palabra a los abusos de algunos sacerdotes que por descuido y tal vez hasta pereza, simplemente porque tienen un diácono o porque tienen unos ministros extraordinarios de la comunión, deciden no atender pastoralmente una capilla, no atenderla cuando pueden hacerlo y cuando deben hacerlo, y enviar a que la persona presida una celebración de la palabra, sobre todo cuando existen esos ministros extraordinarios de la comunión que se sienten pseudo sacerdotes, que se sienten semi-sacerdotes por ser ministros extraordinarios de la comunión. No es así, es un servicio laical, el ser ministro extraordinario de la comunión, y van a tener entusiasmo en presidirlas y en hacerlas. Entonces, muchas veces se da esta dinámica de que el sacerdote no quiere celebrar la misa y hay un ministro extraordinario que le encanta presidir la celebración de la palabra, y acá se da la combinación negativa perfecta para que, por un lado, el sacerdote sepa que tiene quien lo reemplace, entre comillas, porque nadie puede reemplazar a un sacerdote si no es un sacerdote, ¿no? Tiene quien lo reemplace, y el reemplazante lo hace de muy buen gusto porque le encanta presidirlo. Y bueno, en sí mismo no tiene nada de malo, pero tiene de malo cuando se convierte en esta relación viciosa, ¿no?, entre el sacerdote, sus ministros y sus fieles. Allí donde la misa se puede celebrar, jamás se debería celebrar una celebración de la palabra. Jamás. Allí donde la misa se puede celebrar, se debe celebrar la Santa Misa. Existen obviamente circunstancias particulares, extremas. No estoy diciendo que está mal la celebración, estoy hablando de vicios o errores. Estoy hablando de los casos que salen del común, pero que yo veo que también se dan y no deberían darse. Entonces, los sacerdotes tienen también un límite de misas que pueden celebrar. En consecuencia, un sacerdote no puede multiplicarse ad infinitum. La gente no sabe que canónicamente los sacerdotes están obligados a limitar el número de misas y que solamente con el permiso del obispo ese número de misas, especialmente en zonas de misión o en zonas apartadas de la ciudad, se puede ampliar, pero tienen un límite y necesitan el permiso constante de su obispo para poder celebrar más misas de las que canónicamente deberían celebrar. Entonces, hay que entender todas estas circunstancias y tenerlas en cuenta. Dicho esto, allí donde no se puede celebrar la misa, a pesar de todas las circunstancias que hemos comentado, a pesar de todas las variables que hay, la celebración de la palabra es algo que tiene su valor. Existen comunidades que celebran la palabra entre ellos, ahí donde se realiza una lección divina, una lectura de la Sagrada Escritura meditada, puede haber una celebración de la palabra, es decir, simplemente una oración introductoria, el reconocimiento de los propios pecados, la confesión de los pecados, me refiero al confiteor, ¿no?, al yo confieso ante Dios Todopoderoso. Se puede realizar esto, una invocación a la presencia del Espíritu Santo, luego la lectura y después de la lectura una meditación. Entonces, esa es una forma también de celebrar la palabra. La celebración de la palabra no es solamente una alternativa a la Santa Misa, es un acto bueno en sí mismo, es un sacramental y que tiene un valor enorme porque se centra en una de las fuentes de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Y como fuente de la revelación es central para nuestra vida y es indispensable. El católico que no está en contacto con la palabra de Dios no está en contacto con la tradición de su propia vida y de su propia iglesia. El católico que no frecuenta la palabra de Dios, que no lee y medita la palabra de Dios, no está viviendo su fe a plenitud, simplemente. En consecuencia, si el católico tiene que estar en contacto con la palabra, ¿por qué no
no hacerlo también en una situación comunitaria? Entonces, entiendo que alguien que va con la expectativa de participar de la Santa Misa, se le anuncia que no va a haber Santa Misa sino celebración de la palabra, que esta persona obviamente se sienta frustrada. Pero permanecer en la celebración de la palabra y orar con la comunidad en torno a la palabra para meditar sobre la palabra, aplicándose todo el ser a la Sagrada Escritura y aplicando toda la Sagrada Escritura al propio ser. Entonces, este es un acto absolutamente virtuoso que no puede tener frutos buenos espiritualmente. Todos estamos llamados de alguna manera a realizar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no hacerlo comunitariamente? Entonces, digamos una palabra a favor de la celebración de la palabra y digamos una palabra de ánimo para aquellas comunidades cristianas que se reúnen en torno a la palabra para meditarla y para venerarla como una de las fuentes fundamentales de la revelación, la palabra escrita que el Señor nos ha dejado. Y obviamente en esto inspirar en las personas el respeto por esta celebración y por el valor intrínseco que tiene, porque hay que recordar que la Sagrada Eucaristía es la cumbre absoluta de toda celebración, pero no es la única. La Iglesia nos ofrece estas otras alternativas que son los sacramentales, y la celebración de la palabra está entre las más valiosas que pueden haber. Que tengas un buen día. Muy bien. A ver, ¿qué le ha parecido el video? Buenísimo, Miguel. La verdad que buenísimo. Es muy aclaratorio, ha visto que Sí. habla sobre la celebración de la palabra en muchos contextos, ¿no? Nosotros, en particular, acá dentro de la institución, vamos a ver esta celebración de la palabra en los momentos cuando sea absolutamente indispensable, como decía ahí el señor Bermúdez, que es el director de Así Prensa, ¿no? Claro. Y bueno, que siempre es necesario agotar los medios para que la celebración que tengamos sea justamente la Santa Misa. Pero bueno, con esta introducción es como para que veamos la importancia que tiene, ¿no? La Santa Misa y también la celebración de la palabra en su momento, como decía casi al final, no sentirnos como trayéndolo a nuestro léxico apocado, en el sentido de que no tenemos la misa, pero sí una celebración de la palabra. Justamente él decía, ¿no? Ahí el ver la palabra, el estar en contacto con la palabra, tratar de que la palabra forme parte de nuestra vida, va a hacer que nosotros, cuando tengamos la ocasión de hacer una celebración de la palabra en un contexto litúrgico, eso nos dé mucha fuerza, ¿no? Y al mismo tiempo ese contacto debería ser también diario, ¿no? En la casa o en el trabajo, o sea, darle la importancia, porque justamente como decía este señor Bermúdez ahí, decía, es una de las fuentes fundamentales de la revelación, ¿no? La palabra de Dios. Es tan importante, ¿no? Que nos compartía Serpa la vez pasada en uno de los textos que él puso en el grupo de estudio, de que la palabra de Dios necesitó 1000 años para poderse poner por escrito, o sea, tanto tiempo que fue caminando y caminando el Señor entre nosotros con respecto a la palabra para que se pudiese poner por escrito, ¿no?
Claro. Bueno, y en sí la estructura de la celebración de la palabra es muy apegado a lo que es la estructura de la Santa Misa. Ajá. Empezamos con la oración de ponernos en la presencia del Señor, de pedir perdón. Al principio, bueno, es como la misa, ¿no? Pedimos perdón por nuestros pecados y al mismo tiempo, como todas las oraciones, ¿no? También en el rosario nos ponemos en la presencia del Señor y a continuación, inmediatamente, rezamos el pésame, porque Ajá. el pésame nos va a introducir en un contexto de ponernos espiritualmente al servicio del Señor y que nuestro espíritu se ponga en contacto con el Señor especialmente, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? Cuando dos o más se reúnen en el nombre del Señor, Él está presente, viene y se hace presente entre la asamblea que está reunida. Y particularmente cuando la celebración de la palabra está precedida por un laico, hay que tener el cuidado de que revisar todos los textos que vamos a pronunciar delante de la asamblea, ¿no? Porque a los laicos nosotros no estamos consagrados como los sacerdotes, entonces no vamos a decir las mismas palabras que el sacerdote. Por ejemplo, cuando hacemos la introducción de la palabra, no es que pedimos una especie de bendición cuando se hace que la asamblea, al responder, no es lo mismo, no se busca la misma respuesta, porque nosotros estamos en la misma condición que el resto de la asamblea. Y es por eso que tenemos que cuidar esa parte de la celebración. Miguel, discúlpame, y por ejemplo, hay un libro, debe haber un libro, alguna guía, me imagino que debe ver todo ese tema que vos estás diciendo ahora, de qué es lo que se tiene que decir y qué no, debe haber, ¿no? En Para el las... mismo misal está, en el mismo misal. También, bueno, nosotros se puede adquirir una especie de guía, que es la que en la librería Ajá, católica se vende, ¿no? Y sobre todo ah, esto de la liturgia de la palabra, la liturgia cotidiana, claro. que Sí. es la que en las primeras páginas, ahí está la celebración. No sé Ah, qué si lo vieron al padre Horacio, muchas veces él cuando no tiene el bien. misal a la mano, él hace Utiliza. uso de esta liturgia. Y desde allí él hace la celebración, Sí. él la preside. Y esto que está en rojo son las partes de la guía que nosotros tenemos que revisar para poder llevar adelante la celebración. Y como les decía, de que no hay que tener cuidado en ese sentido porque no es lo mismo cuando es el sacerdote el que preside o es el laico que está llevando adelante la celebración de la palabra. Por ejemplo, cuando avanzamos en la celebración de la palabra y vamos hacia la lectura del Evangelio, ahí la fórmula son distintas. Lo mismo que cuando se termina el rito penitencial. Cuando decimos, cuando después de continuar de rezar el pésame, o si yo confieso ante Dios Todopoderoso esa oración,
decimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Es una forma de que nosotros concluimos, como laico podemos concluir este rito penitencial. Y a continuación sigue la parte de la lectura de los textos, Ajá, los textos de ese momento, ¿no? claro. Y bueno, sí, eso es todo lo que se difiere, ¿no? No sé, Serpito, vos, en tu experiencia, ¿qué nos puedes agregar? Porque no sé si ustedes sabían que Serpita, él estuvo a cargo de una vicaría, ¿no es cierto, Serpa? Sí, sí, aquí ahora es parroquia Virgen del Lourdes, y Ah, eso qué lo bueno. puso el padre Néstor Aramayo. Ujú. Yo Y ahí quería preguntar, estuviste, Guito, bueno, adelante. la ambientación del lugar es diferente a la misa. Sí, sí, porque ustedes han visto que el sacerdote se coloca este, en la mayor parte del tiempo que se celebra la misa, está en el centro del altar, atrás del altar. Y han visto que en la catedral hay un lugar que está a la izquierda del altar, hay una especie de atril donde se coloca a veces el misal, y después al lado de él, atrás del altar, en la parte central. Esos lugares se les llama de la presidencia, el que preside la Santa Misa, que no está, que no es el que le corresponde al laico. Un laico, para hacer la celebración de la palabra, debería hacerlo desde el ambón únicamente. Ujú. No acceder al lugar donde está el sacerdote en el altar. Al altar. Únicamente para colocar, si es que hay en este momento de la celebración, es una celebración de la palabra con distribución de la comunión, de la Eucaristía, únicamente sería para colocar un corporal, Ujú. traer el copón con la Eucaristía y colocarlo sobre el corporal. Para eso se podría usar el altar. Pero de otro modo, ese no es un lugar el cual nosotros deberíamos estar en el momento de la celebración de la palabra. Eso es exclusivo del sacerdote. Claro. Claro. Mi amigo. Sí, sí. Seguime, Liz, Sí. seguí. ¿Sabe que yo participé, recuerdo, en el Buen Pastor, de una celebración Ah, de la palabra, y habían adornado una mesita chiquita frente al altar y habían puesto la Biblia abierta con una velita? ajá. También se puede Qué hacer bueno. así. Claro. Sí, justamente ha visto en el video, decía el señor que nos estaba ilustrando, de que eso también lo podemos hacer en nuestras casas. Él también Claro. hacía la analogía de que la lectio divina es como una celebración de la palabra, Sí. ¿viste? O sea, lleva la misma estructura. La celebración de la palabra propiamente dicha a veces se distingue en el sentido de que se prevé la distribución de la Eucaristía. Cuando la persona que está presidiendo o hay alguien que está autorizado para la distribución de la Eucaristía, entonces se puede hacer, siempre que haya, por supuesto, Claro, como Claro. decía en el video, hostias consagradas. claro. Claro. Esté previsto. Entiendo entonces que laico es considerado cada uno de nosotros, podemos hacerlo. Claro, sí, todos los bautizados, a ellos nos consideramos laicos. Ya por el bautismo nosotros tenemos el triple oficio, que es sacerdote, profeta y rey. Ujú. Claro. Claro.
Profeta en el sentido de que anunciamos la palabra de Dios. Reyes porque procedemos de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Y sacerdote porque podemos, que tenemos esa facultad, ¿no? De con Sacerdocio el común. Señor. ¿Cómo? El sacerdocio común. Claro, el sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial como tienen los que son consagrados. Sagrado. Miguel, y por ejemplo, suponete en una celebración, suponete el laico celebra y hay una persona que es ministro de la Eucaristía y que no celebra, pero que sí puede dar la Eucaristía, ¿se da ese caso? ¿O tiene Se que puede dar. celebrarse? Claro, se puede dar porque por ahí hay hay cantidad de gente que hace necesaria la intervención de dos personas para comodidad de los fieles que puedan distribuir la Eucaristía, pueden valerse de ambos para poder distribuir la Eucaristía más cómodamente para los fieles. Pero hoy en día, visto con todas las limitaciones que hay, bueno, antes sí, hoy en día es más complicado. Claro. Hay que tener más cuidado de lo que bueno, se está buscando, ¿no? De que nos cuidemos entre todos. Sí, sí. Vos sabés, Miguel, que a modo de vivencia también un poco para que ayude lo que es todo lo que estás diciendo vos. Vos sabés que hace tiempo atrás, en una misión donde fuimos con el padre Ernesto Marte Arena, que fue para allá, para cerca del Rincón y de Rosales, por ejemplo, claro. había momentos en que se daba que el padre Marte Arena tenía que dar una misa, por ejemplo, en Rincón y en Rosales, a la misma hora iba a haber una liturgia de la palabra que la daba un laico. Qué bien. Claro, el padre no podía estar en los dos lados, así que la daba un laico. Entonces decía, porque por ahí, en ese sentido, es una buena alternativa la celebración de la palabra. Igual que lo que nos pasó a nosotros, para que también sepa un poquito Mariela y Claudia, lo que nos pasó en el oratorio, ¿te acordás? Cuando el padre Horacio tuvo de urgencia que ir no sé a qué otro lado y no había quien celebre la misa institucional, ¿te acordás, Miguel? Sí. Sí. Te habló a vos para que hagas la liturgia, la celebración, ¿te acordás? Claro, sí, me acuerdo que ahí me temblaba todo. Claro. Claro, pero pues, claro, yo digo, no, mira, menos mal que estabas vos, Miguel, porque si no iba a ir al muere palillo, ¿no? Y así que no sé cómo me iba a ir ahí. Así que no, bueno, por eso digo que es importante saber, no para reemplazar la misa, porque la misa es lo más importante que hay, ¿no? Pero sí una alternativa de la celebración para que cuando pasen estas cosas uno pueda colaborar, ¿no? Colaborar con lo que es este medio de evangelización. Así que, bueno, quería dar esa vivencia un poco como para que sepan. Y otra cosa, Miguel, que estaba recién veía que dice que es una celebración de la palabra, juntarse y meditar la palabra. O sea, que lo que nosotros hacemos en las reuniones es una celebración de la palabra. Claro, justamente es una celebración de la palabra, porque en realidad deberíamos poner siempre, nosotros lo hacemos y está muy bien, por eso siempre en cada reunión que podamos hacer, es importante que la palabra sea la que reine sobre todos nosotros, porque que se haga presente. Por ejemplo, acá los textos, cuando nosotros vamos en la celebración de la palabra a hacer la proclamación del Evangelio, no vamos a usar la misma fórmula que usa el sacerdote. Simplemente le podemos decir a la asamblea, escuchemos, hermano, el Santo Evangelio según San Marcos, poner. O sea, no provocar esa respuesta de parte de los fieles, porque por ahí se produce automáticamente como si fuésemos sacerdotes. O sea, claro. No lo somos. Y por eso es necesario hacer esa distinción habitual de colocarnos en un costado
de no acceder a la parte donde Central. está el altar, tratar de cuidar esos detalles que son importantes al momento de la celebración, ¿no? Y al mismo tiempo de no provocar entre los fieles algún rechazo en el sentido de que nosotros nos queramos poner en el lugar del sacerdote, cuando en realidad no lo somos. No Claro. tenemos ese mandato de sacerdote, esa consagración es fundamental en ese sentido de cuidarnos y cuidar a los hermanos. Claro. También se dice en este caso, cuando comienza a leer, como en el libro de Samuel, nos habla el Señor, entonces la asamblea contesta, habla Señor que tu siervo escucha. Y Sí, también claro. no se signa el libro al final, no se signa. Así es. Sí, también se puede empezar entonces. ¿Cómo sería? También, ¿Cómo sería? claro, Ah, ¿Cómo sería Habla el entonces? Señor. habla el Eso yo siempre Señor. habla el digo, Señor. No me escucho. Sí. Sí, pero Que no tu sé. siervo escuche. Sí, pero esa parte de la que no se contestación signa. del público habla Señor que tu siervo escucha. Ah, Sí, don José, y eso Eso que yo dijimos lo, al último, eso de yo lo signar el hacía libro, no se signa. en cuando antes de hacer el Evangelio en la Navidad Azul, nos habla el Señor. Entonces varias gente ya contestaban, habla Señor que tu siervo Ah. escucha. Ujú. Claro, bien, bien, bien. Miguel, entonces sería, como lo ibas explicando vos, sería primero una oración en donde se pone en presencia del Señor. Y esto estaría bueno, Miguel, si sería bueno de que vos puedas preparar una guía y después Ajá. la puedas pasar para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que no tenemos que decir. Bueno, ¿Sí? Entonces bueno, sería primero oración en presencia del Señor, después un momento para Dígame. pedir perdón. Así era, ¿no? claro. Sí, Sí. sí, sí. Después viene la lectura, que se hace La la lectura, lectura. la lectura que corresponde al día, la lectura del Antiguo Sí, Testamento. por lo general la que corresponden al día, o por ahí alguna lectura preparada por la ocasión de la que se está celebrando. Se hace la celebración de la palabra, pero generalmente se utiliza la lectura del día. Ajá. El El- Igualmente, Entendí sí. que no se hace el acto penitencial. ¿O Sí, sí? sí se Se hace. hace el Sí, se acto hace. penitencial, Ah, y sí. el Gloria. El Gloria no. Ah, El Gloria no nos corresponde en ese momento a nosotros. bien, 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 bien. Sigo anotando. Por más que litúrgicamente esté mandado. Sí, sí, sí. No se hace. Ah, bien, bien, bien. Y después la lectura del Evangelio es así, ¿no? También. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, Hasta las ahí habíamos. lecturas. Y ahí se hace Hasta ahí la habíamos. reflexión. Sí. Por lo general, si es una persona que está bien preparada, a mí una vez me pasó así que el padre Horacio me pidió cuando estábamos en la porciúncula que él no iba a ir, bueno, que haga la celebración. Y yo ahí lo que hice fue ponerle en altavoz una grabación que tenía de esto que vieron que muchas veces nos hacen una reflexión de la lectura diaria, que nos Ah, viene el padre Sassano, Fray Nelson, hay mucho, qué el bueno. padre Beto. Bueno, yo en ese momento yo había leído una y escuchado una y me pareció bueno, entonces le propuse a la asamblea que si querían escuchar, y bueno, y ahí Qué bueno. escuchamos esa reflexión, porque por ahí uno cae como que ponerse en un lugar que por ahí no te corresponde, ¿viste? ¿No? Claro. Claro. Y después de eso, Y ¿qué bueno, seguiría? y después de la lectura hay que ver si sería la oración de los fieles, como en la Santa Misa. Ah, bien. Ajá. La oración. Claro, es la oración de los fieles, o el credo, si corresponde del día, también podemos rezar el credo. Ah, se puede Y entonces luego rezar. sí, el credo.
si corresponde a un día domingo, ¿viste? Claro. Claro. Y esto. Y después, bueno, si hay distribución de la Eucaristía, bueno, ya hay una tarea más, más delicada en ese sentido, porque hay que traer la Eucaristía, hay que hacer la procesión desde el lugar a donde está al altar, lugar donde va a ser depositado el copón. Y siempre que el copón con la Eucaristía se lo traslada, por ejemplo, al altar, hay que colocar primero un corporal. El corporal es ese pañuelo Blanco. que el sacerdote despliega sobre el altar, que es donde se coloca el copón. Y sobre ese corporal hay que colocar el copón con la Eucaristía. Se llama corporal porque ahí va el cuerpo de Jesús. Bien. Gracias, don Cepita. O sea, Miguel, después de la oración de los fieles, ya directamente de ahí, si hay Eucaristía, si hay Eucaristía consagrada, se pasa directamente a la comunión, no hay nada más desde ahí Claro, hasta... ya viene, ya se hace el rezo del Padre Nuestro, ¿ah? Introducimos el Padre Nuestro, se reza el Padre Nuestro, y a continuación tendría que venir la procesión cuando traemos el Santísimo, hacemos las oraciones, por lo general esto de bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, todas esas oraciones tratamos de que acompañen ese momento, ¿viste? Y hacemos una pequeña adoración así cortita como para que se manifieste que el Señor está presente. Bien. Está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad ahí en la Santísima Eucaristía. Y bueno, y se hace la distribución como en la Santa Misa, con las canciones, todo, y luego al finalizar hay que volver de nuevo el copón a su lugar de reserva y ya nos dirigimos a la asamblea con una oración previa, porque por ejemplo acá tengo una, dice: Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ya al finalizar, como para pedir la bendición del Señor, se hace como siempre lo hacemos nosotros, ¿no? El Señor nos bendiga, nos defiende de todo mal, nos lleve a la vida eterna mientras nos santiguamos. Claro. Ya, invocamos la bendición del Señor sobre nosotros. No es que yo le pido como sacerdote que los bendiga, que el Señor, no. así como el sacerdote, no, sino el Señor que nos bendiga y nos custodie. Claro, Sí, que nos bendiga, nos custodie. ¿Se realiza el saludo de la paz? No. Y hoy en día no está permitido, Sí, ¿viste? por el COVID. Claro, pero a continuación del Padre Nuestro tendría que ir el saludo de la paz. Pero se puede hacer entonces, se Miguel. puede. Se puede. Pues en el caso de que no esté el problema del COVID, se puede hacer. Claro, sí. Sí, es oportuno que se haga. Voy a decir una cosita también, cuando uno hace la lectura del Evangelio, no se levanta el misal y se lo besa, no, queda ahí nomás en el atril. Bueno, Claro, miren. que es lo que Son comúnmente gestos, hace el padre. Los claro, son sacerdotes. gestos propios del consagrado. Bien. Son gestos propios del consagrado. Interesante. Sí, la Ya verdad que Palillo sí. está preparado ya. Ahí está ya. El próximo celebrante. Claro. Ojalá que no, porque siempre estén los sacerdotes, ¿no? Porque es lo que decía. Ojalá que no. Pero bueno, esto hay que saberlo porque puede pasar, como le ha pasado a Miguel, ¿no? Alguna vez no va a estar Miguel, y va a estar Palillo, o va a estar Meli, o va a estar Don Cerquita.
A Mali me Así que, dicen bueno, ahora. Meli. Mali me dice el jefe. Sí, Mali. Mali te digo. Miguel, a ver, hago un repaso, a ver, de lo que tengo yo acá. Vos decime si está bien. Bueno, oración en presencia del Señor, petición de perdón, lectura del Evangelio, si es que hay reflexión, el credo, oración de los fieles, Padre Nuestro, saludo de la paz, procesión del Santísimo, distribución, después volver a la copa al lugar de reserva, oración final y bendición. Claro, sí. Y ahí Despedida sería, no bendición. la oración colecta Despedida. se la hace al principio. La oración colecta es la que cierra el rito penitencial después de Después rezar el pésame, ahí sí. es como el Bien. cierre. Bien, bien, bien. Y a continuación va la La lectura. Bien. Claro. Y Miguel, ¿y el tema de los cantos? ¿En qué momento van los cantos? ¿O pueden ir en todo momento? Sí, igual que en la misa, se puede ir Tiene a menos cantos. hacer un canto del perdón en el momento del pésame, cuando es el rito penitencial, después en el momento de la comunión, cuando también a continuación de la oración de los fieles, se podría hacer una introducción en el canto de la, cuando hacemos el ofertorio, en este caso en la celebración de la palabra no hay ofertorio. Claro. Pero podríamos hacer un pequeño canto como quien nosotros mismos ofrecemos al Señor esto que somos, lo que yo soy, lo que tengo, mis intenciones propias, junto con la oración de los fieles. Pero la oración de los fieles justamente es lo que siempre que armamos la oración de los fieles, es como que yo estoy poniendo lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo veo, por ejemplo, en nuestro caso, en la institución, qué es lo que nos está pasando, lo que yo veo en la ciudad, todo eso, ponerlo ahí como oración hacia el Señor, que sea una súplica, un pedido, un agradecimiento. Y al mismo tiempo, cuando esto termina, como una especie de nexo, digamos, podríamos poner una canción, así como cuando se hace. Pero por ahí es medio difícil, depende de la asamblea. Si es una asamblea por ahí acostumbrada a la celebración de la palabra, se puede poner, pero si no, no. O sea, hay que verlo. Pero la celebración de la palabra por ahí es un poco más como para que nosotros ahondemos en el gusto de buscar más permanentemente el encuentro con el Señor a través de la palabra. O sea, yo tengo a mi amigo muy querido, ¿no es cierto?, con el que yo he compartido, y siempre me ha gustado saber de él, conocer cuál es su vida, qué es lo que ha hecho, cómo ha evolucionado, cómo ha ido. Y bueno, esto me tiene que pasar a mí con Jesús. Claro. Conocerlo a él, saber de dónde, como dice el Señor, como dice la palabra, el Antiguo Testamento ha ido preparando la venida del Señor. Y cómo ha ido el pueblo luchando y avanzando en el cumplir lo que el Señor quería. Y ha ido preparando la llegada de Jesús. Y cuando llegó Jesús, él mismo decía, todos los profetas han estado hablando de mí. Los profetas han querido estar presentes en este momento, que ustedes ahora celebran, y nosotros más con razón, porque ya sabemos todo lo que ha pasado con el pueblo de Dios, todo como Jesús ha venido trayendo esta perfección de la palabra. Y ahora nosotros lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos en la oración. ¿Cómo no buscarlo al Señor permanentemente?
porque justamente es lo que nos hace falta. Para todos nos hace falta. Claro, claro. Casualmente, Miguel, como sabemos que va grabada la charla, también de pronto decirle a los que nos van a escuchar de que dentro del grupo Misioneros Azules estamos trabajando a full el tema de los ministerios, ¿no? Está el Ministerio de Formación, al cual pertenece vos, Miguel, después está el Ministerio del Alivio, de Liturgia y el Ministerio de Canto. Y bueno, nosotros que estamos en el Ministerio de Liturgia, es un compromiso para nosotros el tratar de seguir aprendiendo y reaprendiendo todo esto tan lindo, todos estos tesoros, ¿no?, que nos ayudan. Y me surge algo, de pronto, vos decías que muchas veces cuando uno va a escuchar la misa y de pronto sale una persona y anuncia que el sacerdote no va a poder estar en la misa, la mayoría de la gente se retira, es lo que habías dicho, Miguel. Y bueno, por ahí, claro, y por ahí es bueno también saber lo que estamos nosotros aprendiendo ahora para poder decir, bueno, la liturgia en este caso es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa, lamentablemente no contamos con la presencia del sacerdote, pero sí vamos a celebrar la palabra. O sea, yo creo que todo eso tenemos que aprenderlo, más allá de que con la ayuda de Dios no se haga, ¿no? Porque al no hacerse eso implicaría que los sacerdotes están presentes siempre. Pero bueno, todo esto hay que saberlo. Y bueno, desde el Ministerio de Liturgia es lo que nosotros estamos tratando de aprender. Por ejemplo, la tenemos a Mariela de la 25 de Orán. Y por ejemplo, ella capaz que se lleva también algo hermoso, el de saber de que en su casa por ahí puede poner, como decía Melissa, una mesita, poner la palabra y juntarse con su familia, hacer con sus hijos una súplica de perdón, leer la palabra y después terminar. Y sería una buena celebración de la palabra. ¿Ves? Por ejemplo, son cosas tan lindas que uno aprende y que no las sabía, ¿no? Así es. Yo quería compartirles lo que había leído de las misioneras eucarísticas. Es una comunidad de misioneras eucarísticas, dice la hermana María Elena. Dice que para ella la celebración de la palabra es un regalo y una riqueza inmensa, dice acá. Y dice, es la posibilidad de llevar a cabo la celebración de la palabra porque es precisamente nuestro carisma, acercar a Jesús Eucaristía y por supuesto su palabra a los demás. ¿Cómo nosotros podemos llegar, ¿no?, a los demás haciendo esta celebración de la palabra? Sí, totalmente. Es muy importante. Y sobre todo, ¿no?, aquellos que tienen el privilegio de por ahí leer, hacer la proclamación de la palabra en la Santa Misa, hay que ponerse en la presencia del Señor, ¿no? O sea, me dicen, mira, ¿qué te parece si vos haces la lectura tal? Sí, cómo no, perfecto. Entonces, desde ese momento, ponerse en contacto con el Señor mentalmente, ¿no? La oración mental a veces nos ayuda muchísimo, ¿no? De que, Señor, voy a proclamar la palabra, es un servicio que yo voy a dar. Tomarlo así como lo que realmente es, ¿no? Es un servicio. Y tratar fundamentalmente de hacerlo lo mejor posible. Y que lo mejor es de prepararse, leer, releer, tratar de comprender esto que vamos a proclamar y después hacerlo de la mejor manera. Es tan hermoso eso de que, bueno, llevémonos de nuestra experiencia, ¿no? De que por ahí cuando yo escucho en la Santa Misa que alguien me está proclamando la palabra, yo la puedo entender, o por ahí no. O sea, que siempre me suceda que yo la pueda entender. Tratar de servir lo mejor posible. Bueno, yo quería les quería hacer escuchar un tema. Bueno. A ver. Escuchar tu palabra es inicio de bendición.
captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embedido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es inicio de ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embedido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Bueno, espero que le haya gustado. Sí, está bonito. Bonita. Escuchar la palabra. Ujú. En la guía que solemos usar en la misa, entonces pongamos ahí cuando corresponde al Evangelio, es la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio se proclama. No es una lectura nada más así simple, sino es una proclamación, es una proclama que nos trae vida, nos trae luz, sabiduría. Entonces, lo pongamos así, como que es eso, una proclamación, no solo una lectura. Claro, eso, en ese caso, Miguel, ¿sería para la celebración o también para la misa? En la misa, digo, viste que por ahí nos ponemos de pie para escuchar la lectura, en vez de lectura pongamos proclamación. Qué bueno, bien, Proclamación Miguel. del Evangelio. Está bien, está Es bien. en el guión. En el El guión. Evangelio se lo proclama. Bien. Está bien. Está bueno. Qué bueno, Miguel. Miguel, ¿y será que, a ver, sigue Mariela? Sí, Mariela. Y Claudia. sí, están todos. Se sumó el Están jefe todos. Rojas. Sí. ¿Y hay alguna duda por allí, Claudita, Mariela? No, no, porque me alegro de saber, aunque no lo sabía, esto que aprendimos hoy día. Yo lo hago acá en mi casa todos los días con mi familia, que preparo el altar y proclamo la palabra. Y hacemos una pequeña reflexión, ¿no? Siempre también preparándome, escuchando la misa y escuchando el evangelio que proclaman otros padres para entender un poquito más el evangelio del día y así poder yo transmitirle a mis hijos y que ellos puedan entender lo que el Señor, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Yo siempre les digo eso. Y como ustedes dicen cuando decimos, Jesús, Señor, habla que tu pueblo escucha, bueno, yo le hago hacer todo esto porque yo les digo que a través de la palabra nos habla Dios. Y Él siempre nos quiere decir algo. Entonces, bueno, yo me siento muy bendecida, sin saberlo, de que estoy haciendo algo lindo en mi hogar,
desde hace más de un año, y bueno, y me preparo todos los días para ser instrumento del Señor, así que, y a aquellas personas que conozco y que sé que necesitan, que todos necesitamos de la palabra, ¿no? De alguna manera de ser instrumento y de poder llevar el Evangelio y la palabra de Él a todos, a mis hermanos. Muy bien, Qué Claudia. bueno. Qué bueno, Qué alegría, che. Clau, saber eso, qué alegría. Sí, la Sí, yo verdad que es una alegría. sin querer de a poquito, como dicen ahí en la lectura de hoy de la semillita de la levadura, decir es de a poquito y cómo el Señor va obrando maravilla en tu vida y te va guiando y te va iluminando y te va dando la sabiduría y bueno, vas aprendiendo muchísimo, muchísimo. Y bueno, y saber que lo podemos elegir, que tenemos esa libertad de elegirlo, ¿no? Y que depende de cada uno hacerlo. Así es. Así Y es. vos sabés que qué bueno que eso, ¿no? De que ella comparta, porque de paso decía un sacerdote que si cuando elijamos este camino, que nunca lo hagamos solo, que siempre lo hagamos en comunidad. Y eso es importante porque en la medida que nosotros así nos agrupamos, nos juntamos, crece tanto la persona que nos da su testimonio como nosotros con el testimonio del otro. Y eso es, para nosotros los laicos es algo, creo que es no sé, ¿no? Si de llamarlo, pero creo que es el sacerdocio laico, porque, Sí. y sí, porque es un crecimiento permanente y escuchar cosas así como lo que habló Claudia, a uno no sé si a ustedes le pasa lo mismo, a mí sí, porque en pocos grupos vos escuchás testimonio de estas cosas, ¿ves? Y a mí me tocó escuchar varias cosas que uno dice, si no hubiese estado ahí, vos no lo escuchás. Entonces, pero cuando una vez que lo escuchás, vos decís, mira lo que hace otro, mira lo que hace el otro, mira lo que le pasó, cómo lo vivió, cómo lo ha superado. Y eso es una enseñanza, ¿no? Así que, ¿qué otra cosa más nosotros enseñamos las cosas de Dios con el testimonio de uno nomás, ¿no? Y por supuesto, preparándonos así como ahora, ¿ves? Y lo que viene de Claudia viene muy bien, ¿ves? Para mí, ¿no? No sé si para otros. Así es. Así es. Así es, así es. Qué bueno. Sí. Bueno, Miguelito, antes que Ahí nada, está. y ahí Mariela, si Mariela tenía alguna duda, porque recién, Mariela, vos, ¿se fue Mariela? Se fue. Ahí está, ahí Ahí está. está. Ahí está. Mariela, ¿te quedó alguna duda al respecto? No, está bien, se aprende muchas cosas, la verdad que está linda, está. Nada más que mi internet se cae mucho. Ah. Igual Mari, esto va a estar grabado y lo vamos a subir al grupo de misioneros, así que ahí lo podés volver a ver. Ah, bueno, gracias. Bueno, Miguelito, Ahí está. darte las gracias enormemente por tu No, predisposición, por favor. por esta parte de formación que nos estás dando, que nos ayuda muchísimo. Te pedimos que vos, que podés, por ejemplo, el tema de la misa, verla diariamente y ver los errores que por ahí tenemos, que nos vayas corrigiendo, porque eso nosotros lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Y de paso, aprovechar, Miguel, también para invitar a todos los misioneros que están en el grupo grande, que los que quieran participar en la misa solamente tienen que mandar un mensajito por el WhatsApp del grupo Misioneros Azules, así nos contactamos nosotros y ellos también pueden participar de la misa o de los ministerios. El grupo misionero, por supuesto, con la gracia de Dios le abre las puertas, ¿no? Porque en realidad, como dice el Padre, acá no nos vamos a salvar solos, nos tenemos que salvar todos juntos. Así que la idea es esa, de que podamos hacerlo en comunidad. Muy bien. Sí, gracias, Miguel. Así es. Y por más charlas. Bueno, gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias a Vamos por más. ustedes. Crecemos Bueno, todos gracias. juntos. Para Juntos a la paz. conocimiento, yo lo voy a mandar al administrador de los misioneros. Ahí la suboficial principal Ocampo, que hoy hizo la lectura del guión de la misa,
pidió que la Ajá. unamos al grupo de los misioneros, ¿no? Ah, Ah, bien. bueno. Sí, sí, es, Muy ella bien. Es de ahí, es de seguridad. de seguridad, Ajá. a María. Bueno, María Ocampo. Ujú. María Bien, Ocampo. ya le voy a mandar el número. El número, así la unimos. Sí. Bueno, Bueno, terminamos Muy con un bien. Padre Nuestro, Ave María y Gloria, ¿sí, Bueno, Miguelito? bueno. bueno, dale, Bueno, recemos juntos. Padre Padre nuestro, nuestro que estás en el Que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu reino. tu reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. danos 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 hoy hoy nuestro pan de cada día. Perdona y nuestras perdona ofensas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. también No nos dejes No nos nosotros dejes caer en la perdonamos a los que tentación nos y ofenden, y no líbranos nos de dejes todo caer en la mal. tentación, Amén. líbranos del Amén. mal. Amén. Dios Dios Te te salve salve María, María, salve María, llena llena eres eres de de gracia, gracia, el Señor es el Señor es contigo. contigo. Señor es Bendita Bendita tú eres eres tú entre eres todas las entre todas mujeres las y mujeres. bendito es el y fruto bendito de tu es el vientre, fruto de Jesús. tu vientre. Santa Santa María, María, Santa Madre de Dios, ruega por María, nosotros los Madre de Dios, pecadores, ruega por ahora y en la ahora y en la hora de nosotros, hora nuestra de nuestra Amén. muerte. muerte. Amén. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al y Padre, al al Hijo, Hijo y al y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como Como era como en era el en era en el el principio, 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 ahora y ahora y siempre, ahora y siempre, siempre, por los por siglos los de los siglos siglos. de los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, nos estamos viendo, si Dios Bien, quiere. Bueno, muchas Bueno, gracias. Hasta la muchas próxima. gracias. Nos vemos. Hasta la gracias. próxima. Sí, Hasta Nos luego. vemos. bien. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. vemos. Nos vemos.